Muy buenas noches, mis queridos amados y amadas, hermanos en Cristo Jesús y amigos, especialmente a los que están en los medios. Un bonito presente eterno vamos a tener ahora con Jesucristo. Todo es en el tiempo de Dios. Aparte de que todas las cosas son en el tiempo de Dios, Dios es un Dios de propósito. Escuchen esto, mis hermanos. Dios es un Dios de propósito. El propósito de Dios. Vamos, antes de comenzar con la palabra, a decir una cosa muy importante. Podemos sentar. Ciertamente Dios le dio un propósito a cada hombre y a cada mujer para servir al reino de los cielos. Hoy vemos a muchos cristianos que ya le entregaron el propósito de Dios al mundo. Y esto es lamentable, porque hoy Dios nos va a enseñar en la palabra de hoy. Vamos a entender que Dios desde el principio le dio un propósito a Adán, el primer nazareo. Y Adán no pudo con semejante propósito. Lo entregó a la tentación, al pecado. Luego hubo otro nazareo para poder salvar al pueblo de Israel. Este es Sansón. Y también le entregó el propósito al mundo. Y así en la Biblia hay diferentes personajes que le entregaron el propósito que Dios les entregó para servir y establecer su reino. Pero no lo devolvieron a Dios, sino que lo entregaron al mundo. Vamos a ver si usted está en esta situación y aprendamos todo de la palabra de Dios. Amado Padre, Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta hora por la audiencia, por las personas que están acá congregándose en tu nombre, en el lugar de reunión de los santos. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a convencer y a enseñarnos esta noche a través de tu palabra y a mostrarnos realmente que todas las cosas están escritas. Hay otros que, conociéndote a ti, ya le entregaron el corazón, el propósito a los días festivos del Halloween. Algunos están muertos cuando comenzaron la práctica de esta paganería en algunos países. Lamentablemente cada año miles de almas se van al infierno. Aquellos que celebran y practican estas cosas, nosotros reprendemos esto en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, porque esto no es de Dios. Amén. Este es el engaño del diablo. Ahora miren lo que dice la palabra. Hoy vamos a hablar de Sansón y vamos a hablar de lo que realmente dice el hermano Santiago en el capítulo 4 para que entendamos. Dice así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Cuando la gente hace mal, escuche, la gente provoca a Dios, o la gente misma se provoca el mal. Así que Dios hace esto, lo entrega en manos de los filisteos. Duro que pasó el pueblo hebreo en la mano de los filisteos. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Escuche, otra mujer estéril la encontramos en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Quiero que entiendan que Dios verdaderamente es un Dios de propósito, y que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y que ese propósito está vigente hasta que se cumpla todo de ti. No puedes irte si primero no se cumple ese propósito. Todo está escrito acerca de ti, de lo que vienes a hacer en este viaje a la tierra, en este cuerpo que Dios te regala. Ahora mire lo que dice. Y a esta mujer apareció el ángel de Jehová. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda. Mire lo que estaba diciendo. Escuche, el ángel de Jehová a esta mujer: no coma cosa inmunda, no beba vino ni sidra. Esto era un plan de Dios para algo. Ahora miremos lo que dice después. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo,
y navaja no pasará sobre su cabeza. Este era el plan de Dios. Le iba a dar un hijo, pero también le confiaba un secreto. No puede pasar navaja por su cabeza. Veamos qué dice la palabra. Porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Conocemos la historia de Sansón. Sabemos cuántas batallas tuvo Sansón. Sabemos que con la quijada de un burro mató a 3,000. Sabemos que desde muy pequeño, cuando se fue al desierto, desgarró un león con sus manos, le estranguló la mandíbula y lo mató. La gloria de Dios, el poder de Dios, del ángel de Jehová estaba sobre Sansón. Pero los padres sabían algo. Sabían un secreto. Dios tenía un secreto con Sansón, y ese secreto no podía ser revelado a nadie. Así que Dios tiene un propósito contigo, y también tiene un secreto contigo cuando se revela el propósito. No sé cuántos consiguieron ya el secreto con Dios, pero muchos tienen el propósito, y veamos qué hacen con el propósito. Había un propósito en este niño nazareo que se llamaba Sansón. Mire lo que enseña la palabra a partir de este momento. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo: yo soy. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, ni beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mande. Dios necesitaba que la mujer, que su templo estuviera limpio, estuviera purificado, porque iba a dar un nazareo, porque Dios iba a poner ahí algo especial en ese vientre. Ahora mire lo que dice la palabra. Y el ángel respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada para que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mande. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: te ruego nos permitas detenerte, y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese el ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Diga: gracias, Jesús. Jesús se tituló como él quiso titularse: consejero admirable. Este es Jesús, Señor admirable, Dios admirable. Ahora mire lo que dice la palabra. Capítulo 16, el capítulo 16 del libro de Jueces, versículo 4. Después de esto aconteció, entendimos ya la historia de que venía con un propósito, y de que había un secreto que no podía revelar. A veces la gente habla más de la cuenta y revela los secretos. Y el diablo, el mundo está esperando que conocer el secreto de tu propósito, para destruirte, para zarandearte, para arrastrarte y destruirte. Y esto fue lo que aconteció en la vida de Sansón. Sansón, sabemos muchas historias de Sansón, de todas las hazañas y de todas las batallas, y lo que acabábamos de mencionar, de lo que hizo con la quijada de un burro, y de que desde temprana edad, cuando se introdujo en el desierto, mató un león y lo desgarró con sus manos. Y tenía un poder tremendo, hacía cosas tremendas, porque tenía una fuerza incomparable, tenía un poder sobrenatural. Era un nazareo de Dios, pero había un secreto entre él y Dios que no podía revelar a nadie. 4. Así que se le prohibió a Sansón que no tomara ninguna mujer
filistea. Comienza la desobediencia de Sansón, como muchos que comienzan a desobedecer a Dios y pierden el temor a Dios, y entonces todas las cosas que hacen vienen contra sí mismos, porque dejaron de estar en la presencia, porque dejaron de hacer como su Señor les dijo para hacer. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soret, la cual se llamaba Dalila. Escuche esto. Aquí viene donde Sansón pierde el propósito. Mire a ver si usted perdió el propósito, si usted le entregó su propósito al mundo, o su propósito está en plena acción, trabajando para el reino para lo cual fuiste llamado. Todos fuimos llamados para santificación, pero cada quien tiene un propósito en particular. Mira a ver si tu propósito, y si con él estás haciendo lo que tu Señor demandó en tu corazón, si realmente lo que debes hacer. Después de esto aconteció que se enamoró de esta mujer. Se supone que Dalila respondía a los filisteos, estaba con ellos. Y mire lo que dice: y vinieron a ellos los principales filisteos y le dijeron: engáñale, infórmate en qué consiste su fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Oiga, había el mundo. Escuche, Dalila representaba el mundo. Los filisteos representaban lo inmundo, el mundo. Y ellos querían destruir a este nazareo. Siempre el príncipe del mundo ha querido destruir los hombres y las mujeres de Dios, a los siervos de Dios. ¿Y en qué consiste su plan? En descubrir el secreto. En descubrir el secreto del propósito. Así que cuando usted ventila las cosas, tiene que saber qué ventilas, qué dices, porque puedes estar ventilando tu secreto. Y el diablo anda como el león rugiente, buscando a quien devorar. Este es el mundo. Así que él utilizará cualquier estrategia cuando se trata de que tú eres un hombre o una mujer de Dios y a Dios sirve, porque él va a querer destruirte. Ahora mire cómo lo dice la palabra y lo enseña. Versículo 6. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me atare con 7 mimbres verdes que aún no estén juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los principales de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban juntos, y ella lo ató con ellos. Y ella tenía hombres al acecho en el aposento. Entonces ella dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Y no se supo el secreto de la fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: observemos esto, para que no se descubriera que Dalila le estaba dando la información a ellos. Ella decía: Sansón, los filisteos sobre ti. Sansón no sabía que ella estaba buscando el secreto para entregárselo a sus enemigos, a los enemigos del pueblo de Dios. Los enemigos del pueblo de Dios no podían hacer nada mientras que estaba la presencia de Sansón. Él los destruía en todas las cosas que ellos inventaban para destruirle, porque Dios estaba con Sansón y protegía al pueblo de Israel. Entonces quiero que entiendan que Dios es un Dios de propósito, porque había establecido un propósito en Sansón y también estableció un propósito en usted. Lo que quiero decirle reiteradamente es que hay un propósito en tu vida. Yo no sé qué has hecho con tu propósito. Yo no sé qué estás inventando. Si le entregaste tu propósito al mundo, si lo entregaste a Halloween, esta noche especial y estas noches de celebración pagana a las tinieblas, o yo no sé si realmente tú le estás devolviendo el propósito a Dios, haciendo la obra conforme a su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo no lo sé, pero tú lo sabes. Solo te digo que te vuelvas a Dios si no estás haciendo lo correcto. Jesús está viniendo. Jesús está viniendo y quiere ver a cada hombre. Él dice que nos anhela y Él es celoso. Él ama a los suyos y Él no quiere compartirnos con el mundo.
Ahora mire lo que dice. Por segunda vez dice, y él le dijo: si me atare fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como hilos. Y obviamente volvió a ganarle a los filisteos. Escuche esto. Esta mujer fingía un amor para él. Esta mujer era la tentación para él. Esta mujer era la caída. Esta mujer era una filistea. Se supone que era una filistea porque estaba con ellos. Y esta no era el amor de Sansón, sino que era enemiga de Sansón. Y el diablo va a utilizar cualquier artimaña para hacerte caer, para hacerte salir del camino. Y eso es lo que hace el mundo en este tiempo. Te hace salir del camino. Te hace, escuche, desconectar para que te caigas, para que pierdas el temor a Dios y para que haga como te place hacer y te pierdas y pierdas tu alma. Ahora, mire lo que pasa esta tercera vez. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentira. Usted sabe cómo se ponen las mujeres cuando son vulneradas, sentimentales. Ellas convencen a cualquiera, porque esa es su naturaleza. Ellas son dramáticas y ellas hacen creer lo que no es. Estoy hablando de mujeres comunes y corrientes que no conocen a Dios, porque las mujeres que conocen a Dios se les llama varonas de Dios. Y ellas no mienten ni tampoco engañan. Pero estas mujeres eran mujeres del mundo, usadas por Satanás y usadas por los mismos enemigos de Dios para saber en qué consistía el secreto. ¿Por qué este hombre tenía tanta fuerza? Y mire lo que sucede. Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentira. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 dejas en mi cabeza con la tela y las asegurares con las estacas. Y ella le aseguró con las estacas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando de su sueño arrancó las estacas del telar con la tela. Y ella dijo: ¿cómo dices yo te amo? Ajá, tocó la sensibilidad. La mujer va a tocar la sensibilidad tuya. El mundo va a tocar tu sensibilidad. El diablo va a tocar tu sensibilidad. Él te va a agarrar por el momento, escuche, más débil. En el momento de más angustia. En el momento, escuche, de duda. Y la mujer había armado una situación y le dice: ¿cómo es que dices que me amas? Mire cómo dice la palabra. Ella dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún. ¿En qué consiste tu gran fuerza? Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras, importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja. Acabó de traicionar a Dios. Acabó de traicionar el plan de Dios. Lo mismo pasa cuando tú le entregas el propósito al mundo. Traicionas a Dios. Inmediatamente Dios se aparta de ti, como hizo con Sansón. Esto es terrible. Y hoy vemos a muchos sumergidos en las tinieblas, en las drogas. Escuche, en el alcoholismo, en la prostitución, en la homosexualidad, en el lesbianismo y en todo lo que el mundo está practicando, porque entregaron su propósito al mundo. Y Dios no estuvo más con ellos. Pero no fue Dios que los mandó. Ellos decidieron en su propia voluntad. Solamente queda arrepentirse, como hizo Sansón, y volverse nuevamente a Dios y pedir que sus fuerzas le sean devueltas. Que la gracia te sea devuelta para poder cumplir con el propósito que Dios te encomendó. Ahora mire lo que dice, versículo. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja.
porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Desde el vientre de su madre Dios ya le había puesto el dedo. Desde el vientre de su madre la gracia estaba con él. Desde el vientre de su madre el poder sobrenatural de Dios estaba sobre este nazareo. Pero por un momento de placer, por un sentimiento, traicionó a Dios. Era un secreto entre los padres y era un secreto que tenía que saber el muchacho. En ese consistía el poder de Sansón. En eso consistía la gracia de Dios sobre él. Así que hay muchos que piensan que andan en gracia y están desgraciados, separados de él. Y mire lo que acontece, y esta obra nos enseña que no podemos confiarle nada al mundo. El que se ajunta o se une con una ramera se vuelve uno con ella. Y esto pasó a Sansón. Desobedeció y luego traicionó el secreto que tenía con el Padre Eterno. La verdad, el misterio que estaba oculto entre ellos. Ahora mire lo que dice y entendamos algo. Versículo 17 aún. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: vení esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. ¿Qué es lo que quiere el mundo? Descubrir tu corazón, conocer tu debilidad. Eso es lo que hace el diablo para luego destruirte. Infunde pensamientos, escuche, de intención, pero también, escuche, pensamientos de tentación. Y cuando tú no tienes la resistencia y la fuerza, porque no tienes la cobertura, no tienes la presencia, porque no te consagras, porque no permaneces en la unidad del Espíritu, entonces el diablo aprovecha esa debilidad, aprovecha esa ruptura y por ahí se mete. Como este hombre, siendo nazareo desde el vientre de su madre, con el poder de Dios, con el dedo de Dios puesto sobre él, cae ante una simpleza, ante una mujer que le proporcionaba solamente unos minutos de placer. Así está esta humanidad, por unos minutos de placer, por un minuto, unos minutos de disfrute, entregan el propósito al mundo y se pierden en él. Volveos a Dios, arrepentíos de todo vuestro corazón, y el Padre les espera y les recibirá. Acércate a Jesús, porque Él está viniendo, y la única esperanza que tiene la humanidad es en Jesucristo. Jesús viene por un pueblo, viene por un remanente fiel. Así que no traiciones más a Dios. No traiciones más a Dios entregando tu propósito a las concupiscencias de tu corazón y a las cosas que el mundo ofrece. Porque Cristo levantará a su pueblo, su remanente. Y es en breve que está viniendo. No me cansaré de decir que Cristo Jesús viene, porque Él viene. Cada día que pasa es un sentimiento, es un gozo de alegría, pero también es un sentimiento y una gran tristeza en mi alma que quebranta mi alma, porque sabré que muchos que conocieron a Jesús no se irán con Él, porque viven apartados, haciendo como les parece y no se sujetan a la voluntad del Padre. Así que quiero dejarles este mensaje para que reflexionen. ¿A quién estás entregando el propósito que Dios puso en tus manos? Porque si hablamos del llamado, el llamado Dios lo hace porque el propósito del llamado es vuestra santificación en Él. Pero estoy hablando del propósito personal, aquel en el cual tú tienes la decisión propia de servir a Dios o no servir a Dios, o vivir de espalda a Él, o vivir en su presencia. A esto me estoy refiriendo. Volvamos a la literatura y mire lo que enseña. Versículo 19. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas.
y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Escuche, en el momento que pasó navaja por sus mechas, la fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él sabía que Jehová ya se había apartado de él. Escuche lo que le costó la traición. Ahora viene, escuche, una parte donde te va a enseñar que cuando tú no usas el propósito para lo que es, te vienen consecuencias. Mire lo que dice ahora. Y él dijo lo siguiente: sabía que se había apartado de él, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Comenzaron sacándole los ojos. Lo torturaron y lo llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Lo ataron junto a una rueda de molino para trillar el trigo. Durante un tiempo. Escuche esto. Durante ese tiempo el pueblo de Dios, escuche, fue golpeado, fue maltratado. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era que Él fuera el protector del pueblo de Él. Pero por andar coqueteando con el mundo, por andar haciendo lo que Él pensó que debía hacer, escuche, sufrió el pueblo de Dios y también sufrió Él. Entregó su propósito a los filisteos. Entregó el secreto entre él y el Padre a los filisteos por 5 minutos de placer. No vaya a ser que usted por 5 minutos de placer esté entregando el propósito de Dios en tu vida. Ay, pobre de aquel. Porque es lamentable. Ahora mire lo que dice. Versículo 22. ¿Seguro? Versículo 22. Ok. Dice: y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Se puede imaginar cómo celebró el mundo, o ellos, la caída de este hombre de Dios. Adoraban a su propio Dios porque su Dios había entregado en manos al Nazareno. Ahora preste atención. Dice esto: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mi fortaleza. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Ni siquiera se había dado cuenta de lo que había hecho, pero suponía y quería vengar que le habían sacado los 2 ojos. Es terrible para alguien que puede ver y ya después no puede ver nada. Esto es terrible. Así que él pudo no disfrutar, sino padecer en carne el error que había cometido. Hay momentos en que Dios pone el hacer como el querer y revela palabra de Dios, palabra de vida eterna a hombres y a mujeres. Pero por andar coqueteando con el mundo, olvidan el llamado, olvidan el secreto que Dios comparte contigo o con aquel que Dios se manifiesta. Y entonces viene a pasarte algo similar o parecido a lo que le pasó a Sansón. Yo no sé si usted sea una de estas personas, pero con urgencia vuélvete a Jesús, porque Jesús está viniendo. Dios te llamó desde el mismo vientre de tu madre. Dios te creó desde la misma fundación del mundo. Y si conociste y oíste de Dios y de Jesús, y conociste el primer amor en Jesús, ¿cómo es que ya lo perdiste?
porque simplemente no pusiste tus ojos en las cosas de arriba, sino miraste las cosas que ofrece el mundo y te olvidaste de tu propósito. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora mire lo que dice, versículo 29. Dice, así luego Sansón, las dos columnas de en medio ya se había llevado al lugar del Coliseo donde estaban haciendo la celebración al Dios, y habían más de 3,000 personas montadas allí y los que estaban en sus laterales a su alrededor. Y él fue llevado allí a ese lugar por un joven que lo llevó hasta el lugar de las dos columnas que sostenían la estructura de ese lugar. Y mire lo que pasa. Dice lo siguiente. Y dijo Sansón, dice versículo 29. Dice, asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con todas sus fuerzas y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más, dice, fue mucho más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. Escuche esto. Triste la historia como muere Sansón. Su error lo paga con ceguera porque le sacan los ojos y tiene que morir. Reconoce que traicionó a Dios. Reconoce que traicionó su confianza. Y muchos traicionan la confianza de Dios cuando le invitan al culto y dicen no y se van a una fiesta pagana de Halloween, por ejemplo, como muchas otras tantas. Hay iglesias que las visten de Halloween. El año pasado me invitaron a un lugar a oír palabra de Dios y cuando llegué estaban los colores de Halloween. ¡Qué vergüenza! Yo reprendí esas cosas, eso no es de Dios, eso es del diablo. No que es una época, que es una celebración, eso es del diablo, eso es paganería. Dios quiere que en su casa se establezca santidad y consagración. La casa de mi Padre es casa de oración, es puerta al cielo, y lo digo muchas veces. Así que sigamos en la literatura y entendamos el mensaje de Sansón, un mensaje muy directo a su conciencia. Y debes entender a quién le estás entregando tu propósito. Si lo estás cediendo al mundo o estás haciendo con él lo que debes hacer para entrar, escuche, en la presencia del Padre y hacer su voluntad conforme él la estableció. Ahora mire lo que dice Santiago, capítulo 4. Todo el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿De dónde vienen la guerra y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Cuál fue el punto débil de Sansón? ¿No fueron sus pasiones por Dalila? ¿No fueron sus miembros los que hicieron que cayera? Seguramente a usted también le pasó lo mismo. Pero hoy tenemos un abogado para con el Padre y se llama Jesús. Y si aclamas el nombre de Jesús y verdaderamente le buscas, Él vendrá en tu socorro. Él te recibirá con los brazos abiertos. Te perdonará el pecado, pero no aceptará más tu pecado. Ahora mire lo que dice. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ese es el mundo de ahora. El mundo está sumergido en un mundo de tinieblas. La gente vive carnalmente. Vive en la emoción, en la pasión, en los sentimientos, en la lujuria, en las vanidades de la vida. Y todo el que está sumergido en estas cosas está perdido, está apartado de Dios. Perdió el propósito. Le entregó el propósito al mundo. Pero es hora de levantarte en pie firme y decir en el nombre de Jesús,
creo que el Señor me restaura, creo que el Señor me da una oportunidad juntamente con Él. Arrepiéntate de corazón, arrepiéntete de corazón y vuélvate a Jesús. Ahora mire lo que dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Esto lo dice el hermano Santiago en una de sus cartas. Si usted dice que es cristiano, si usted dice que es santo, si usted dice que es un hombre consagrado, si usted dice que es un siervo y que es un varón o una varona de Dios, ¿qué hace usted coqueteando con el mundo? ¿Qué haces tú enamorándote del mundo? ¿Qué haces tú poniendo los ojos sobre las cosas del mundo? Cuando Dios llama, el propósito del llamado es la santificación primeramente, para que Dios le confíe el reino de los cielos, para que Dios te entregue el ministerio, para que Dios te entregue las almas, para que Dios te haga un embajador en cadena entre el cielo y la tierra. Como embajador eres un intercedor entre el cielo y la tierra, para servir y socorrer a los necesitados, para ministrar la casa de Dios, para orar por los enfermos, para bendecir, para orar por los que están en prominencia, para que haya la paz en tu entorno, en tu país, en el lugar donde tú estás. Entonces, mire lo que dice. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, se hace enemigo de Dios. ¿Cómo vas a refutar esto si esto es base bíblica? No, que Dios es permisivo, pero todo el mundo quiere agarrar esta pequeña palabrita que dice: todo me es lícito. Así dice el hermano Pablo. Pero no todo conviene, dice Pablo. No, pero todo me es lícito. Se quedan hasta ahí. ¿Ves? Pero no todo conviene por causa del testimonio. Entonces tenemos que estudiar la palabra de Dios, pidiendo al Espíritu Santo que revele lo que está haciendo falta en nuestra vida, para que podamos entender qué es su voluntad agradable y no extraviarnos en el camino y no perder el propósito que Dios nos entregó. Ahora miren lo que dice, versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu Santo, escuche, el Espíritu que usted recibió te anhela celosamente. ¿Usted cree? ¿Usted se puede imaginar cómo Dios anhelaba celosamente a Sansón? ¿Usted puede imaginarse cómo se sintió Dios cuando Sansón estaba traicionándolo con Dalila? Cuando estaba confiando su secreto que solamente era entre ellos dos, y cuando el propósito era proteger al pueblo de Israel. ¿Cómo pudo sentirse el Padre Eterno en ese momento? A este escogí desde su vientre y ahora me traiciona. Pregúntate ahí donde estás, y tú que me ves, comparte esta predicación, porque esto puede ayudar a salvar un alma, a salvar a muchos, y a que los que están desviados del camino se vuelvan nuevamente a Jesús. Comparte. Necesitamos que seas un predicador, aunque sea por este medio, aunque sea compartiendo, pero tienes que hacer algo por el reino, porque Jesús está viniendo. Y después que Jesús levante la iglesia, vendrán 21 juicios para esta tierra, vendrán juicios para las naciones. Y luego todos aquellos que estuvieron de espalda a Dios adorarán a Dios y tendrán en su mente presente su voluntad y escrito en las tablas de su corazón. Y este reino milenial se establecerá con el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores, que gobernará sobre todas las naciones con sus santos, con sus sacerdotes, con su pueblo amado. Usted se va a perder esto. Reflexiona ahí donde está y piensa en esto. Versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Oiga, si usted quiere estar bien con Dios, tiene que aprender a ser manso y humilde de corazón.
Debes imitar a Jesús. A compasión, misericordia, amor, Jesús te llamó. No te llamó a otra cosa. Ahora mire lo que dice: someteos pues a Dios. Y la única manera que usted se someta a Dios es que usted se arrepienta de tus pecados y que seas humilde y manso. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hay gente que es de doble ánimo. Hay gente que habla una cosa y empeña su palabra, declara con su palabra y luego cambia las cosas. ¿A quién engaña? ¿Engañará a su prójimo? ¿Se engañará a sí mismo? Claro que sí. ¿Él cree que engaña a Dios? A Dios no puede engañar, porque Dios no puede ser burlado ni engañado. Él conoce todo. Entonces, si una persona perdió el propósito, esa persona es mentirosa, es manipuladora, es sinvergüenza. Escuche, es informal, es incoherente. Pero una persona que es temerosa de Dios es formal, es coherente, es justa, camina en justicia, vive en paz, anda en humildad, está en mansedumbre, teme a su Dios y guarda su voluntad. Esa es la diferencia. Ahora mire lo que dice. Presta atención. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Usted quiere exaltación? ¿Usted quiere posición delante de Dios? Humíllate. Humíllate. Porque a todos los soberbios, a los altivos, a los trujaneros, a los patanes, a los que miran por encima del hombro, a los que se creen ser lo que no son, a los que se llamaron a sí mismos a funciones propias que Dios no los llamó. Escuche, a esto les espera una gran condenación si no se arrepienten. Dios dice claramente: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Dios te quiere humilde y manso. Y debemos pedir a Dios y debemos pedir la ayuda al Espíritu Santo para que nuestro corazón esté sereno, sea manso y humilde. Con poco o con mucho estemos contentos, porque tu propósito no va a cambiar. Si en tu propósito Dios determinó que debe hacer tal cosa, pero tú no la quieres hacer porque tú quieres ser rico, porque usted quiere posiciones elevadas, nada de eso va a pasar. Si usted cumple con el propósito, Dios te añadirá mucho más. ¿O no lo hizo con Job? ¿O no lo hizo con los grandes hombres que pelearon al frente cuando él iba delante de ellos? David, Josué, todos los que fueron ungidos por el Señor, todos los profetas que entraron en la presencia de Dios. La gracia estuvo desde el principio con cada uno de estos hombres, y ellos entendieron que para estar en la presencia de Dios y para vivir en la gracia que estaba dentro de la zarza, escuche, necesitaban apartarse y vivir como Dios dice en su voluntad. Amén. En santidad. Así que nada cambió. Hay un nuevo pacto en Cristo Jesús. Él es el Señor. Él da la vida y la muerte y la vida eterna. Él hace como Él quiere. Él dice que por su gracia somos salvos. Es verdad. Pero para uno estar en gracia tiene que estar en la presencia de Dios. Tiene que estar en obediencia. Tiene que ser temeroso de Dios. Tiene que guardar el reposo al Padre. Habiéndose sumergido en su voluntad, entonces la gracia, escuche, te trasladará a lo celestial, a lo eterno. Y muchos mal usan la gracia. Y muchos mal usan el don que les fue dado para propósito propio y demás. Aunque dice la Biblia, cada quien use su don conforme le fue dado para beneficio propio. Esto es una cosa. Beneficio propio en las cosas de Dios, para tu crecimiento, para tu avance, pero sin apartarte de la voluntad de Dios.
Muchos lo usan en las concupiscencias de sus corazones y en lo como decimos, en lo racional de sus mentes, para sacar provechos, para manipular, para hacer cosas indebidas. Y todas esas cosas las ve Dios. Y todas esas cosas Dios las va a juzgar cuando estemos en su presencia. Se abrirán los libros de las obras. Se abrirá el libro de la memoria. Y ahí saldrá a los que temen a Dios verdaderamente y clamaron y preguntaron por su nombre. Y se abrirá el libro de la vida para ver si los que están inscritos allí, escuchen, si tú vas a la presencia y no estás inscrito en el libro de la vida, usted no tiene derecho de entrar a la boda. Así que mi hermano, quiero que entiendas y que avances y que sepas que Dios te está dando una oportunidad muy estrecha. Jesús está viniendo, se acaba el tiempo, corre por tu salvación, busca tu santidad, busca a Jesús. Ahora mire lo que dice el Señor. Dice: hermano, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura de su hermano y juzga a su hermano murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley. Esto es tremendo. Aún me sigue diciendo la palabra de Dios que tenemos que guardar la voluntad del Padre. No entiendo por qué muchos no entienden que hay que hacer la voluntad del Padre. Lo voy a decir en cámara lenta, poco a poco, para que lo entiendan. Hermano, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Juzga la voluntad del Padre. Escuchen, cuestiona a Dios para que lo entiendan. Y luego dice: pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Si tú juzgas a la ley y cuestionas la voluntad de Dios, no eres hacedor de ella, solamente un juez. Y después dice esto: uno es el dador de la ley. ¿Quién? El Señor, que puede salvar y perder, que puede dar la vida y quitarla. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? En el momento que juzgas a otro, ya no eres hacedor de la voluntad del Padre. Ya no guardas los mandamientos del Padre. Y con esto estás ponchado, estás frito. Vas a quedar boom asá al lugar donde te van a enviar. La gente dice: ese pastor es radical. Pero entendí que en la radicalidad usted consigue la santidad, porque tú tienes que hacer como Dios dice, no como te dice el presbiterio, no como te dicen los hombres, no como te dice el razonamiento propio, porque hay que preguntar a Dios, hay que preguntar al Espíritu Santo en cada cosa que hacemos, para que entonces todas las cosas nos salgan bien. Y mire lo que dice después de esto. Muchos dicen: vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hace días yo tenía 16 y pensé que el mundo era mío. Luego tuve 25, mi mente cambió y quería esposa e hijos. Luego tenía 33 y decía: a los 40 ya no trabajo más. Estoy a punto de cumplir 51 y me he dado cuenta que ha pasado tan rápido. Pero me mantengo en el propósito. Me mantengo en la unidad. Me mantengo en obediencia. Porque sé que esto le agrada a Dios. Y si Jesús suena su trompeta, si suena el shofar, escuche, los muertos en él resucitarán primero y luego los que estamos seremos arrebatados. ¿Ustedes quieren ver cómo suena el shofar, cómo va a sonar en ese momento? Yo les voy a demostrar. Vino de Israel. Si
Si usted no está como Jesús dice, ¿será que usted va a oír ese chofar espiritual? Porque si estás de espalda a Dios, ¿qué te puede importar el sonido de una trompeta? Así que vuélvete a Dios con diligencia. Pídele perdón a Jesús. Todo el que se deslizó, todo el que se cayó de la gracia, tiene un abogado para con el Padre y se llama Jesús. Búscale, arrepiéntete y vuélvete a Él con urgencia. Porque Jesús está esperando por ti. Ahora mire lo que dice. ¿Cómo sonó el chofar? Hermoso. Así va a sonar. Así va a sonar la trompeta. Ahora mire lo que dice. En lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En otras palabras, debemos preguntarle a Dios. ¿Qué hace el hijo cuando no sabe algo? Va a donde su padre y le pregunta para que le enseñe, le muestre. Así mismo tenemos que hacer nosotros. Dios sujetó todas las cosas a Él. Y si somos de Cristo, estamos sujetos a Él. Y debemos preguntar a Él, debemos preguntar al Consolador, al Espíritu Santo que Él nos dejó. Pero la gente no pregunta a Dios. La gente va y pregunta al mundo. Y luego viene el reto, y luego viene el desafío. Y cuando el mundo ha quebrantado, cuando el mundo ha tocado tu corazón, cuando ha desgraciado tus sentimientos, entonces viene el león rugiente a destruirte, a devorarte, a aniquilarte. Hoy teníamos el ejemplo de Sansón para que entendamos que a muchos le pasó exactamente igual. Pero dije algo muy importante en esta predicación. Tenemos un abogado para con el Padre y se llama Jesús. Ahora mire lo que dice. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¡Ay, Dios mío! El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le contará como pecado. Así que volvámonos a Jesús con urgencia. Vamos a ponernos de pie. Amado Padre, Señor, queremos darte honra, gloria y gracia por tu bendita palabra de hoy, porque nos enseñó, porque nos hizo reflexionar, porque nos confrontó con lo que tenemos guardado en nuestro corazón. Te pedimos que nos ayudes y que nos sigas añadiendo más, Espíritu Santo, y que esta palabra podamos ponerla en práctica, en prueba, que nos entrenemos en ella y que ayudemos a otro compartiéndola, enseñándole acerca del propósito que tú pusiste en cada uno de nosotros. Gracias, Jesús, te damos en esta hora. Despedimos a los que están en los medios. Shalom, Maranata, Cristo Jesús está viniendo. La paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. Cristo Jesús te ama. Sonríele a tu hermano, sonríele a tu familia, sonríele a tu prójimo, que Cristo Jesús te ama. Él está viniendo. Va a sonar la trompeta. Esté apercibido para cuando suene la trompeta. Seguiré diciendo, Cristo Jesús viene. Amén y amén. Shalom.